Bien, la intención de este momento es compartir mi demostración de lo aprendido a partir de un tema de interés personal. Quiero decir que inicialmente tuve interés por estudiar un contenido relacionado con la diversidad. En sí puedo decir a partir de el análisis y reflexión que he hecho que voy a continuar porque creo que necesito aún precisar un poco más el tema de estudio. Sin embargo, a partir de que tuve ese interés, tuve uno más, pudiera decir entonces que tuve un doble interés, porque a la vez que tuve el interés de estudiar sobre diversidad cultural, también tenía el de experimentar o incursionar un poco en lo que tiene que ver con la interpretación de algún texto en inglés. Es por ello que decidí empalmar ambas cosas y elegí un texto en inglés para estudiar sobre el contenido de interés que en este caso es la diversidad cultural. Elegí este texto que es de un libro que se llama Diversidad Cultural, Patrimonio y Derechos Humanos. El texto pues está escrito en inglés. Puedo iniciar diciendo que incluso la interpretación del mismo título, pues para mí significó un reto. Yo en estas palabras que conforman el título, algunas parecidas al español, otras de las que conocía su significado, pero especialmente heritage, que no sabía qué es lo que significaba, eh, y de igual forma algo similar con intersections, que yo le estaba dando una interpretación diferente que ya precisaré en un momento más. Estas dos palabras no me permitieron a mí en un primer momento hacer una interpretación que me satisficiera en relación al significado del título. Ya hace muchos años había tenido yo la oportunidad de hacer un ejercicio como este. Tuve que desempolvarme y revivir un poco esas experiencias y quiero compartir cómo es que fue mi proceso y cuáles fueron mis aprendizajes. Voy a empezar con esto último, porque sí deseo enfatizar que desde el enfoque que tenemos en nuestro modelo educativo de aprendizaje basado en la colaboración y el diálogo, pues lo que estamos buscando, promoviendo, es la comprensión en sí de los textos y que podamos nosotros leer, comprender, aprender, reflexionar a partir de ellos. Entonces quiero iniciar con eso y ya casi al final pues compartiré cómo es que fue mi proceso y posiblemente algunas reflexiones. Entonces el título es Diversidad Cultural, Patrimonio y Derechos Humanos. En lo que tiene que ver con estos aspectos que particularmente está enfocado a la población indígena, se dice en el texto que los derechos humanos, las leyes en derechos humanos, han sido reconocidas en diferentes países. En algunos lugares no le han dado tanta importancia o incluso, aunque existan las leyes, no se hacen respetar. Pero en algunos países sí les dan relevancia y hacen lo necesario para que dichas leyes se cumplan y con ello puedan tener pues una
un mayor respeto hacia la población indígena y que ellos estén en las mejores circunstancias posibles. Las leyes, como se manifiesta en el texto, las leyes para la protección de los derechos indígenas en el mundo, como ya lo mencioné anteriormente, han tenido gran relevancia y como lo voy a enfatizar un poco más profundamente después, han permitido también que ellos sigan subsistiendo y cada vez se respeten más, en este caso particularmente sus derechos humanos. En sí, el texto habla de que principalmente a lo que tiene que ver con la diversidad cultural y con el patrimonio cultural, que pues la diversidad pues hace referencia a las diferentes costumbres, tradiciones que van empalmadas también un poco con lo que es el patrimonio cultural, como en algunos lugares les caracteriza el hecho desde antiguos edificios, desde costumbres, desde tradiciones, y a esos dos aspectos, diversidad cultural y patrimonio cultural, se le ha dado mucho énfasis y mucha importancia. El texto dice que aún más importancia a la que son los derechos humanos en sí. Si se logra que haya un respeto a los derechos humanos, eso va a garantizar la supervivencia, la existencia, la continuidad pues de esa cultura de la población indígena que en este caso pues hace referencia de manera general en diferentes países. Y algo que también se menciona en el texto es que hay un proceso que se siguió para construir las leyes que ayudan a conservar o proteger lo que tiene que ver con la diversidad cultural y con el patrimonio cultural. Lo que se recomienda en el texto es que así como se siguió un proceso para construir las leyes y defender, como lo diríamos nosotros en español, a capa y espada, diversidad cultural y patrimonio cultural, que de la misma forma se construyan leyes o se fortalezcan las leyes o se modifiquen de ser necesario para garantizar un auténtico respeto a lo que son los derechos humanos. Hay un autor, se escribe de esta forma, no sé si mi pronunciación se acerque acaso un poco a lo correcto, pero tal vez diría Daes 2000, donde literalmente quise compartirlo, donde él dice que si existe una efectiva protección a lo que es el patrimonio en el mundo, eso va a ser benéfico para toda la humanidad. Dice que la diversidad cultural es esencial, o sea que es sumamente importante pues para la adaptabilidad y la creatividad de las especies, de la especie humana. Esto resulta pues ilustrador en el sentido de cómo el hecho de que se muestre una preocupación y aplicación para que seamos respetuosos de la diversidad, en este caso que el enfoque principal tiene que ver con la población indígena, pero que sin embargo dice que si se logran construir y consolidar
leyes que se vayan modificando según las necesidades y circunstancias, estaríamos hablando de un beneficio para toda la humanidad. Se maneja también en el texto que se propusieron lo que son derechos para la integralidad de la cultura, y esos derechos hacen referencia principalmente a 4 aspectos que se manejan en el texto. Uno que tiene que ver con la subsistencia, otro que tiene que ver con la manutención, otro que tiene que ver con el patrimonio cultural y otro aspecto que tiene que ver con la diversidad cultural. O sea, cómo esas leyes de manera abarcativa, vamos a decir, pues harían referencia a esos 4 aspectos. A partir de una vista un tanto panorámica, eso es lo que se maneja en este texto, pues que es prácticamente una hoja y un tercio de la otra. Y claro, significó para mí, como lo decía en un principio, desempolvar algunas experiencias que tuve hace ya prácticamente 20 años y que no me había dado la oportunidad de retomarlo de nuevo. Y que sin embargo, aunque lo dije al principio, lo enfatizo de nuevo ahora tuve la posibilidad de empalmar 2 cosas. Por una parte, mi interés sobre incursionar un poco en el contenido de diversidad, y por otra parte, vivir la experiencia o revivir la experiencia del estudio de un contenido escrito en inglés. Y voy a compartir qué es lo que significó para mí este proceso. Y reitero, porque para mí es algo significativo, algo que pues me movió. O sea, el hecho de recordar y que aunque ya lo había vivido, cuando enfrentaba o identificaba algunos aspectos, recordaba y decía, eso ya lo experimenté en aquel entonces, y francamente disfruté recordarlo y disfruté experimentarlo nuevamente. Entonces lo primero fue el título. O sea, como el título, como lo dije en un principio, por el hecho de 2 palabras, una que desconocía, que es heritage, que significa patrimonio, e intersections, que yo le estaba dando pues un significado diferente al que luego descubrí, porque lo que interpreto es así como que intersección entre teoría y práctica. Yo inicialmente lo interpretaba como la diferencia entre la teoría y la práctica, pero finalmente me quedé, al menos al momento, con la interpretación que más bien tiene que ver como con un punto de encuentro entre la teoría y la práctica. A partir del título, pues ya me daba referente que sí es algo que tiene que ver con lo que a mí me interesaba, y posterior a ello hice una lectura general. Yo la tomé como que si estuviera leyendo un texto en español, y como hay varias palabras que se parecen al español, otras palabras que yo ya conocía, a partir de que hice la lectura general, pues yo tuve ya un poco de referente de lo que significaba. De hecho, yo a partir de que hice esa lectura general, escribí en mi registro de proceso de aprendizaje, esto que yo escribí aquí, en la página 2, todo esto es
es lo que yo creía hasta aquí, hasta esta parte. Hasta esta parte. Esto es lo que yo creía o lo poco que pude comprender a partir de esa primera lectura general. Posterior a eso, ya que yo tuve ese primer acercamiento con esa interpretación que hice a partir de esa primera lectura general, ya luego intenté profundizar un poco más, identificando con la mayor claridad algunas palabras. Y allí yo lo primero que quiero comentar es que hice unas marcas a partir de colores. Por ejemplo, hay algunas palabras de las que yo no conocía su significado. Y las palabras de las que no conocía su significado son, por ejemplo, estas que están marcadas en este color naranja. Aquí las señalo. Todas esas palabras yo las desconocía. Yo las desconocía. Y significaron pues un reto importante para mí. Hubo algunas palabras parecidas al español. Las parecidas al español yo las estoy marcando aquí en color amarillo. Systems, vary, recognize. Bueno, no es la mejor pronunciación, pero son palabras que se parecen al español. Luego de eso, también identifiqué algunas palabras que, aunque no se parecen al español, yo conocía su significado, que son las palabras que marqué en color verde. Y ya mencioné en un principio que hubo palabras de las cuales, pues por más esfuerzo que hice, no sabía yo su significado. Y son las que yo marqué en color naranja, como lo dije hace un momento. Luego de eso, pues lo que siguió en mi proceso fue que busqué el significado de cada una de las palabras. Aquí están, aquí las tengo. Todas las palabras, y también parte de la siguiente página, todas estas palabras son palabras que yo desconocía, las busqué y registré su significado, porque eso a mí me resultó útil. Luego de que encontré su significado, regresé al texto y fui leyendo por enunciados. Leía hasta un punto y seguido, hasta donde había un punto y seguido, leía y me esforzaba, leía una y otra vez hasta ir logrando lo que era ya la interpretación, porque si yo considero un criterio de nuestro lenguaje, que es el español, tomando como referente el español, pues podría decir que en el inglés algunas palabras se escriben primero y otras después. Y por ejemplo el título, yo no diría cultural diversidad, yo diría diversidad cultural, y sin embargo en inglés es cultural diversity. O igual heritage cultural, patrimonio cultural. O sea, yo no diría en español cultural patrimonio. Y ese tipo de aspectos significaron un reto interesante, y al igual que un texto en español, yo lo que hacía era encontrarle sentido a la palabra desconocida en el contexto de las que sí conocía o de las parecidas al español. Pues este fue a grandes rasgos mi proceso. Con mucho gusto pues compartí lo que comprendí, porque como lo dije hace un momento, lo interesante de este tipo de ejercicios en sí es la consulta de contenidos en inglés, buscando comprender lo que en el texto se manifiesta. Digamos que ese es el objetivo principal, y en relación a la forma,
pues es algo que creo que de manera constante seguiremos construyendo y es la práctica, es el estudio a profundidad como lo es igual en el español en un contenido y la práctica lo que nos va a ir dictando en el camino qué es lo que podemos ir fortaleciendo y qué nuevas herramientas o aspectos pudiéramos considerar para asegurar pues mayor efectividad en la comprensión. Yo cerraría haciendo la invitación a quienes ya lo han hecho, reconocerles, y a quienes no, dejarles la invitación para que nos atrevamos a dos cosas. Por una parte, entrarle al estudio de temas de interés. Y la segunda es que también incursionemos en lo que tiene que ver con contenidos escritos en inglés y más allá. O sea, yo tengo la motivación y el interés y tal vez sea mi próximo desafío. Lo voy a considerar como uno de mis retos, estudiar a partir de un texto en otro idioma, no necesariamente en el inglés, y que poco a poco esto se vaya convirtiendo en una práctica continua, en una práctica constante, en la que estemos en posibilidades de irnos familiarizando poco a poco con diferentes lenguas y lo más rico de todo, que todo ello sea fuente de información. Profesor Juan Carlos, ¿sí nos puede decir de qué trata el texto sobre la diversidad cultural que usted estudió? Sí, bueno, la diversidad cultural en sí la maneja el texto con un enfoque general. No se especifica con precisión una cultura indígena en específico, sino que lo que manifiesta en general es cómo a nivel mundial se han venido consolidando, construyendo, modificando leyes para asegurar la protección y la subsistencia, en este caso, de las culturas indígenas. Eso es lo que maneja de manera general y cómo esas reflexiones o esos ejercicios que se han hecho, lo que dice el texto es que pueden ayudar no solamente a construir el camino para mejorar las condiciones y circunstancias de la población indígena, sino de la humanidad en general. Porque aunque no se sea población indígena, todavía tenemos muchos retos en el respeto a los derechos humanos y al patrimonio cultural en general. Sin embargo, reitero que lo que aquí se maneja es así como que de manera general y un enfoque a la cultura indígena en el mundo. Pues muchas gracias.